Este vídeo es un vídeo muy especial para mí, ya que sigue tratando los servidores NAS de QNAP. Tras un montón de años trayendo vídeos de esta marca aquí al canal, en este caso vengo a mostraros cómo he construido o cómo he montado, mejor dicho, un armario rack aquí en el estudio y he metido en él todos los dispositivos de QNAP, así como los dispositivos router, hub, concentradores domóticos, hub de alarma, etc. Os voy a enseñar cómo he realizado el montaje del armario rack y os voy a enseñar, cómo no, cuál es la distribución del mismo y las razones que me han llevado a elegir dicha distribución. Así que nada, si queréis conocer de primera mano cómo es este rack y cómo he colocado todo el equipamiento que tengo en casa, no os perdáis el vídeo. Bien, este armario rack junto con sus accesorios lo he comprado en Cloudea, que para mí es la tienda número uno, la tienda referente en lo que a servidores NAS y dispositivos de comunicación se refiere aquí en España. Me ha sorprendido mucho la velocidad que tiene esta tienda de enviar, porque es que lo pedí un día y al día siguiente ya lo tenía en casa. Un armario rack muy interesante de 18 U's, un armario rack que es mural, es decir, para colgarlo en la pared, pero que yo en mi caso lo he colocado en el suelo poniendo ruedas, etcétera, etcétera, como veréis a continuación en el vídeo. El armario rack lo voy a colocar justo en el lugar que ocupa ahora mismo esa estantería de Ikea blanca que veis ahí. Es decir, va a ir escorado a una esquina y como podéis ver ahí tengo el servidor NAS, la centralita de alarma de Haya, el router, el switch, todo distribuido unitariamente por la estantería, quedando todo junto en el armario rack como veréis a continuación. El armario rack viene totalmente montado en un paquete perfectamente embalado y muy bien protegido, ya que tiene una puerta de cristal susceptible a que se pueda romper, y como podéis ver la gente de Cloudea mima todos estos detalles para evitarnos problemas con el envío. La caja es bastante grande, viene muy bien protegida también con lo que son interiormente las esquinas del armario rack, y he de deciros que un detalle que me ha gustado mucho es que viene al revés, es decir, lo que estáis viendo ahora mismo en la imagen sería el suelo del armario rack, y esto es ideal para hacer una modificación que os mostraré más adelante. Viene perfectamente protegido con plástico de burbujas, todo lo que es el perímetro del armario. Un armario que tiene los dos paneles laterales extraíbles, no el panel trasero como ocurre con los armarios de suelo, pero es una cosa que a mí no me importa demasiado. Y luego, una vez que hemos quitado los plásticos protectores, queda al aire libre y como veis tiene un tamaño ideal, casi 1 metro de altura, 450 de profundidad y 60 de anchura, que me viene perfecto para lo que yo quiero y para el hueco que tengo en casa. Fijaos el interior del armario rack, una vez que hemos quitado uno de los paneles laterales, en el cual pues se pueden ver las bandejas que viene de serie, ventilador y hueco para colocar los accesorios y elementos que van a componer el sistema de comunicaciones de masqueteclas que tengo en casa. Ese ventilador que veis ahí viene de serie, pero he de deciros que más adelante he hecho un restyling que os va a interesar. Ahí tenemos lo que son las llaves del armario rack y una serie de tornillos que nos van a permitir ubicar y colocar los switch, concentradores, bandejas, etcétera, dentro de lo que es el armario rack. La modificación que le voy a hacer a este armario rack, que en principio está destinado a ser colocado en lo que es la pared, es un armario mural, es ponerle unas ruedas de forma que pueda colocarlo en el suelo, y así me va a dar mucha facilidad a la hora de instalar y mantener los elementos que van a estar en su interior. Si comparamos con armarios rack de suelo, este sería pequeño, pero para mí va a ser más que suficiente contando los elementos que tengo que instalar en el interior, que veréis más adelante en el vídeo. Vamos a colocar 4 ruedas con freno que van a ser suficientes para aguantar todo el peso del armario rack. Yo, como veis, la he ubicado en lo que es la esquina de dicho armario a distancia equidistante, eso sí, teniendo cuidado de que los agujeros que abramos no coincidan con lo que son los refuerzos que tiene en el interior el armario. Hay que ser cuidadosos a la hora de ubicar las ruedas. Con un lápiz marcamos los agujeritos donde van a ir colocadas dichas ruedas. Es una chapa que se abre fácil y para ello vamos a utilizar una broca de hierro junto con una serie de tornillos con arandela que van a permitir fijar las ruedas. Vamos a utilizar 4 tornillos por rueda de forma súper robusta.
Una vez que abramos cada uno de los agujeros, voy a utilizar una lima redonda para quitar las rebabas de metal sobrantes, de forma que quede totalmente liso, como podéis ver en la imagen. Antes de colocar las ruedas, miro que los tornillos queden perfectamente ubicados en el armario. Como veis, un proceso bastante sencillo. Una vez que me he asegurado esto, pues ya fijamos lo que es la rueda con los 4 tornillos y las tuercas y arandelas, que en este caso van a ir dentro del armario rack para que quede más elegante y que no rocen los salientes de los tornillos con la rueda. Ahí tenéis el detalle de las tuercas con las arandelas, que están ubicadas justo en los laterales de uno de los soportes del armario rack. Repetiremos la operación con cada una de las otras ruedas y fijaos qué bien quedan ubicadas dichas ruedas en la parte inferior del armario rack. Además, que las ruedas tengan freno queda muy bien, porque una vez colocado el armario en el suelo, lo frenamos y quedará listo para ser utilizado. Le damos la vuelta al armario y ahí os presento el aspecto que va a tener dicho armario, que como veis para mí tiene un tamaño ideal. Repito y reitero, para una pequeña empresa o casa que requiera un uso más avanzado de la tecnología de comunicación, viene perfecto. Voy a instalarle una regleta de 8 tomas, cosa que es fundamental en uno de estos armarios de 19 pulgadas, y es que ahí nos va a permitir colocar los distintos elementos como switches, NASes, alarmas, etcétera. Qué buen aspecto tiene esta regleta, que además el botón viene protegido con un plastiquito para no pulsarlo de forma accidental. Tener 8 tomas es muy importante, porque así vamos a asegurarnos que nos van a sobrar conexiones. Y luego, como os comentaba, ahí os muestro lo que es la protección del botón. En la parte inferior tiene una chapa que vamos a cortar, una chapita que con una sierra metálica se le va a quitar unos topes que tiene, y por esa chapita vamos a colar el cable de corriente que viene del exterior y que va a alimentar en este caso el SAI que tengo ubicado en el armario, como os mostraré ahora a continuación. También por esta abertura va a pasar el cable de fibra que viene de la roseta, que también está ubicada cerca del armario rack. Bueno, ahora analizaré paso a paso la distribución de los distintos elementos de comunicación y servidores NAS que tengo y que he colocado dentro de este armario rack, para que os sea más fácil a vosotros montaros uno de este tipo en casa, empresa, etcétera. Bueno, como podéis apreciar, yo ya he colocado y distribuido todos los elementos de conexión dentro del armario rack, y ahora os hablaré de ellos y os diré los motivos por los que he decidido usar esta ubicación de los mismos, así como qué componentes y qué dispositivos son los que tengo usando actualmente en casa y que para mí son fundamentales a día de hoy. Como veis, el armario rack queda perfectamente colocado y ubicado en ese hueco que tengo en el estudio, reemplazando la estantería blanca que veíais al principio del vídeo. Queda prácticamente a nivel de los muebles del IKEA que tengo al lado. Bueno, pues nada, voy a abriros mi armario rack y veréis cuál es la ubicación de todos mis componentes. En la parte inferior, justo en la primera U, es un rack de 18 U's. He colocado la regleta de 8 tomas. Como veis, tengo únicamente 4 conectadas, porque tengo otros enchufes que van a ir directamente al SAI. Veis que ocupa una U, que son esas marquitas que están ubicadas en el soporte del armario rack. Eso sí, veis que hay polvillo, ya llevo unos días con ella, y fijaos, ahí está el botoncito protegido con lo que es la tapa para evitar una pulsación accidental y que nos apague los servidores, switches que tengamos conectados. Ahí podéis ver el SAI al cual he conectado algunos dispositivos, como en este caso el eHost de Sonos, que es un controlador domótico, el servidor NAS que está conectado también directamente al SAI, incluso la regleta de enchufe que está también conectada directamente al SAI para proteger todo lo que conecte en dicha regleta. Es decir, el SAI se va a encargar de que si se va la luz, nada de lo conectado que es importante deje de funcionar. Además, también tengo ahí, como veis, el servidor NAS conectado a un enchufe Meros que me va a dar el consumo y me va a permitir en un momento dado apagarlo y encenderlo en remoto. Un SAI CyberPower que me está dando muy buen resultado y del cual ya llevo unos añitos con él. En la primera bandeja, justo encima del SAI, como veis, he colocado mi FreeBox 5590, el router de fibra del cual os analicé aquí hace poquito en el canal, un router
router que estoy muy contento con él y que me permite tener fibra óptica directamente en el propio router, si no ONT. Y luego también tengo lo que es el concentrador o hub de la alarma Haya. En este caso el concentrador de Haya lo tengo ubicado en una zona no protegida por el SAI, ya que si se va la luz el propio hub tiene batería suficiente para funcionar unos minutos de forma autónoma. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, ya lo sabéis, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí os sigo contando más sobre este armario rack de Cloudea. Muy importante, he colocado un termómetro de Sonoff, como podéis ver ahí, que me va a indicar la temperatura en el interior del armario rack, una temperatura que no puede estar por encima de los 31-32 grados si queremos que funcione de forma correcta. Fijaos, yo ahora en la aplicación de Ewelink, que es la que controla este sensor de temperatura, os voy a mostrar cómo no había puesto lo que es el ventilador del armario este verano y la temperatura subía un montón. Ahora mismo está a 29,9 grados en el interior del armario rack y como veis en un día no pasan nunca de los 32 grados. Esto es una cosa bastante aceptable y mantenible únicamente usando lo que es el ventilador del que hablaré más adelante. Pero si ahora nos vamos a la gráfica del mes, fijaos, ha llegado a alcanzar los 42 grados de temperatura, cosa que es muy preocupante. Os lo quería mostrar para que veáis la importancia de tener una muy buena refrigeración, y es que con este ventilador que he colocado en el armario rack me baja la temperatura 10 grados, cosa que es, como digo, muy importante, sobre todo ahora en los meses de julio y agosto, que hace un calor infernal y en un armario totalmente cerrado con un montón de dispositivos conectados en su interior. Si seguimos analizando, justo encima de lo que es la bandeja del router tengo colocado mi Guardian de QNAP y el switch principal, que es ese que veis ahí donde están conectados todos los cables de red. Este que os señalo es el Guardian, que es otro switch que en principio lo tengo apagado porque solo utilizo para ciertas pruebas en casa, pruebas por ejemplo de seguridad. Tenéis un vídeo en el canal donde os comento con detalle cómo funciona este switch Guardian, que además también tiene funciones de NAS, es muy interesante, os lo voy a dejar para que le deis un vistacito. Luego ese que veis ahí es el switch gestionado, que también tenéis vídeo en el canal, y fijaos, viene perfectamente ubicado, aunque es pequeñito, pero tiene una extensión metálica, que es esa que veis ahí, que permite colocarlo en una U, al igual que ocurre con el Guardian. Ahí os dejo una perspectiva para que veáis los dos dispositivos como quedan perfectamente colocados y ubicados utilizando dos U's del servidor NAS. Y ahí tenemos un panel ciego, un panel que tiene como una especie de cerdita y que no es obligatorio tener, ocupa una U, pero en este caso sí que me gusta porque queda perfecto, ya que oculta lo que son las conexiones de cables, quedando una estética mucho mejor. Y esos cables Ethernet que podemos ver ahí de la parte trasera de los servidores, alarma y host, etcétera, quedan perfectamente colocados y muy discretos usando este panel ciego. Con lo cual mi recomendación es que compréis también un panel de este tipo, que aunque ocupe una U, estéticamente va a quedar genial. Además también nos servirá un poquito como protección. Y luego ya encima tengo una bandeja fija, que es esa que veis ahí, que está atornillada a lo que es los soportes del armario rack, y justo encima tengo mi servidor, mi pedazo servidor NAS TVS 1688X, ocupa un montón de U desde la 11 hasta la 18, lo he colocado en la parte superior para que sea más fácil de gestionar y de administrar a la hora de quitar discos, poner discos y tal, y además está más protegido contra lo que es el calor que se puede generar en la parte inferior del armario rack. Y por supuesto también por estética, porque me gusta mucho más que sea así su ubicación. Y luego ahí os muestro el ventilador, que en este caso lo he cambiado por otro. El que venía de serie hacía mucho ruido, como veréis más adelante. Fijaos que está señalado dónde tiene que ir colocado para el flujo de aire. Un ventilador que he conectado directamente a lo que es la regleta y que es muy interesante tener para reducir el calor en el interior del armario rack, como os comentaba anteriormente. Fijaos que el ventilador va atornillado en la parte exterior del armario rack. Eso sí, queda muy discreto con unas chapitas
chapitas que protegen la entrada de cualquier elemento externo y da un flujo de aire tremendo, sacando todo el calor que genera los dispositivos que tenemos colocados en el interior de nuestro armario rack. En resumen, un armario rack súper compacto, un armario rack que aunque sea mural vamos a poder colocar en el suelo sin ningún tipo de problema, y un armario rack que me va a dar muchas satisfacciones futuras, ya que me va a permitir ir colocando, reubicando y teniendo todo de forma centralizada conforme vaya probando dispositivos y servidores NAS aquí en el canal para vosotros. Es una de las cosas que tenía muchas ganas de tener en casa y he aprovechado este verano para poder montarlo y poder, por supuesto, ofreceros una vista de cómo queda colocado en el estudio. Como seguro que me vaya a preguntar, con el armario rack cerrado el nivel de ruido son unos 34-33 decibelios, y si abrimos el armario rack y medimos dentro del mismo sube a 42-44, es decir, estamos hablando de que este armario rack va a quitar unos 10 decibelios del ruido de nuestros dispositivos, y esto para mí es muy interesante a la hora de tenerlo ubicado en el estudio. Luego también quiero que veáis el ruido que hacía el ventilador que traía de serie el armario rack. Llega a 72 decibelios, pero hacía un chasquido muy molesto y además, bajo mi punto de vista, no extraía el calor como debiera. Entonces he decidido adquirir otro distinto, que también os dejaré el enlace en las notas del vídeo, y aunque sea un ventilador igual de ruidoso, como veis no hace ese molesto ruido que hacía el anterior y estoy mucho más satisfecho con su resultado. Bueno, pues así ha quedado mi armario rack mural colocado en el suelo con los restyling de ruedas, ventilador, etcétera, que os he contado, y por supuesto quería compartirlo con vosotros por si os es de utilidad y os da ideas para montar vuestro propio armario rack en casa u oficina. Bueno, ¿qué os ha parecido el armario rack? Interesante, ¿verdad? Yo he intentado combinar lo que es el diseño con las prestaciones y con la necesidad que yo tenía de colocar dispositivos dentro del mismo para, digamos, que no desentone mucho en el estudio y sí que tenerlo todo centralizado para tener una administración mucho más adecuada a lo que es mi parte servidora aquí en casa. Os voy a dejar mucha más información de todos estos componentes en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, para montar vuestro armario rack en casa, empresa o donde queráis, me la podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.